Espero que estéis todos ya otra vez conectados. Y vamos a escuchar, a disfrutar la última conferencia de esta mañana, que se titula Reconocerse como espíritu. Ahora. Como decíamos, vamos a escuchar la última conferencia de esta mañana, que se titula Reconocerse como espíritu, y que impartirá Rosa Pérez. Rosa Pérez es del Centro Espírita León Denis de Madrid y miembro de la Comisión de Formación de la Federación Espírita Española. Ella nos va a compartir con todos nosotros sus inquietudes sobre la importancia de vernos y sentirnos como espíritus y lo que ello implica en ambos lados de la vida. También nos hablará de la preparación en la experiencia física para la realidad espiritual y, por otro lado, la visión desde la vida espiritual para volver a la escuela terrena, en la educadora secuencia reencarnatoria del espíritu camino hacia su perfección. Pues nada, sin más, damos la bienvenida de nuevo a Rosa y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todas, a todos que estáis aquí compartiendo esta jornada. Gracias por la invitación, una jornada que une a tantos espíritas dedicados al aprendizaje y al trabajo en el bien. Pues en la búsqueda de un tema que pudiese encajar con el lema propuesto para este año, nuestra realidad espiritual, dentro del amplio temario que se puede desarrollar, quedé por unos momentos meditando qué podría ser objeto de análisis. Qué sencillo pero necesario mensaje podía transmitir dentro de mis posibilidades en esta ocasión. Mi pensamiento se fue de inmediato hacia los espíritas de hoy, hacia todos nosotros. Me planteé reflexionar sobre cómo nos expresamos en nuestro día a día y cómo esta expresión en todos los ámbitos de nuestra vida estará en consonancia con la identificación que tengamos con el espíritu inmortal que somos. El espiritismo supone para todos, la gran mayoría, una verdadera convicción. Ha adquirido esa forma de compañía inseparable que nos lleva continuamente al encuentro con razonamientos esenciales que nos ayudan a sobrellevar bajo la comprensión de las leyes que rigen el universo todos los acontecimientos. Fijaros ahora las vicisitudes de la vida. Hoy más que nunca podemos afirmar esto a tenor de las circunstancias que acontecen en un mundo que vive en pandemia. La gran mayoría de las compañeras y de los compañeros de Ideal afrontamos con serenidad y acompañamos con el reconocimiento de una etapa de transición. Es esta convicción que nos lleva a valorar cualquier experiencia, por muy dura que sea, sabiendo que la mayoría de ellas suponen verdaderas vías educadoras del alma. El espiritismo que abrazamos es el camino hacia la gratitud con mayúsculas, es el gran consuelo y es por él que llegamos a comprender el objeto de la vida. Vemos en la doctrina ese medio de educación y asimilamos la necesidad de reparación. Nos ayuda a algo fundamental y es a reconocernos como espíritus, parte integrante de una creación y con ello identificar la grandeza de la tarea que nos compete hacer con uno mismo y con un todo al que pertenecemos, buscando ser parte de esa dulce armonía universal que suena al son de lo que son las leyes divinas. Sin embargo, necesitamos reflexionar, porque
muchas personas que están vinculadas a las grandes enseñanzas, les cuesta aún sacar el espíritu de la letra, y numerosas existencias caminan en ocasiones de puntillas por estas enseñanzas sin que sean absorbidas para el necesario crecimiento e impulso evolutivo. Y yo remarco necesario porque ahora sí que es una prioridad el actuar sobre las potencias del alma para impulsar con el desarrollo propio el crecimiento global. El espiritismo, con toda su dimensión de conocimientos, abre nuestras mentes para propiciar una reformulación de lo que significa, de lo que es la propia humanidad. Y como hemos dicho, el papel de que cada uno de nosotros podemos obrar en ella. Mirad, el espiritismo nos habló de la realidad espiritual mediante el trabajo impecable de Kardec y de los continuadores. ¿Cómo se expresaron estos hermanos y hermanas? Se expresaron como graves pensadores, como investigadores del alma, auscultadores meticulosos. Se expresaron como observadores pacientes. Y es que hoy nosotros recogemos este trabajo y estamos aquí. Si hemos estudiado realmente, sabemos que no es por acaso, y sí es por convicción y compromiso. Por eso es necesario comprender que nuestra expresión necesita estar acorde con la seriedad que la doctrina requiere y que mantuvieron nuestros predecesores. Precisa, no obstante, ser una expresión cercana, natural, nada de imposturas, valorando al ser en el momento en el que está y apreciando los esfuerzos que cada uno de nosotros, cada persona, hace para mejorarse en su día a día y además también en el trabajo que nos compete por la propia divulgación del espiritismo. Toda contribución basada en esto es un grandísimo tesoro. Los grandes ejemplos de la humanidad han dado muestras de un equilibrio en relación con sí mismos y con el semejante en la base del respeto y la humildad que se alcanza mediante la introspección tan aconsejada en el espiritismo y el pulir diario. Por eso se hizo necesario que las virtudes de los cielos al servicio del Cristo enviaran sus voces. Sus mensajes deben de ser un ejemplo en la comprensión de actitud espírita que el mundo requiere ahora más que nunca para impulsar el gran cambio. Somos, como hemos estado viendo, almas en una progresión gradual. Durante lo que llamamos la existencia física, buscamos el sentido de la vida. Fijaros de qué manera más extraordinaria Miguel y nuestra compañera acaban de desgranar cuestiones de la vida. Buscamos en nuestra existencia física aprender sobre nuestras realidades, crecer de la mejor manera posible, experimentar, desarrollarnos, cada uno dentro de su esfuerzo por buscar las mejores vías, dentro de la moralidad. Necesitamos valorar muchísimo, muchísimo más el tiempo y las oportunidades que se nos ofrecen en la vida física a lo largo de todas las cuestiones que nos podemos encontrar. Existe en nosotros un deseo de mejorar y yo pienso que ese deseo de mejorar es el movimiento del alma que consigue escuchar de alguna manera los llamados
del feliz destino. No estamos pasando tiempos fáciles. Me atrevería a decir que son los más complicados en esta existencia que ahora mismo experimentamos. Porque en estos momentos de regeneración, la mayor lucha que nos encontramos es la lucha íntima, aquella que nos pone delante de nosotros mismos y que suspira por la integridad frente a lo que realmente sentimos. Fijaros, sentimos como verdad. Por ello se hace fundamental tener un diálogo sincero, interno, y comprobar si las enseñanzas recibidas se han convertido realmente en aprendizaje y son aplicadas por cada uno de nosotros y por ello mismo con la propiedad que calma la sed y alimenta el alma. Si hemos leído, estudiado a León Denis, él expresa en el problema del ser y del destino que todas las grandes enseñanzas concuerdan en un punto, y es en la vida íntima. Es en el despertar de nuestras potencias, de nuestras facultades que todos tenemos, de nuestras virtudes alcanzadas, que está el manantial de esa verdadera felicidad. Y él nos dice que la obra que debemos realizar en cada uno de nosotros, y me atrevo a añadir yo solo para esta conferencia, para reconocernos como espíritus, se sintetizaría en 3 palabras: en saber, en creer y en querer. Saber que tenemos en nosotros recursos inagotables, que hay una providencia divina que vela, que se nos pone todo aquello que necesitamos, todas las herramientas. En creer en la eficacia de nuestra acción sobre los mundos de la materia y del espíritu. Y corresponde a cada uno de nosotros educarnos para que esta acción sea responsable. Estoy hablando para todos, pero hoy me dirijo mucho más a los espíritas. Querer, porque hemos aprendido, querer el bien, dirigiendo nuestros pensamientos hacia lo que es bello y grande, conformando nuestras acciones a las leyes eternas, a las leyes del trabajo, de la justicia, del amor, desempeñándonos en el cumplimiento de las leyes morales. Todos somos hijos de Dios, todas las almas somos hermanas, todos estamos unidos por estrechos lazos de fraternidad y solidaridad. Por esto es que el progreso de uno de nosotros se refleja en todos nosotros. De la misma manera que el atraso de uno afecta a todo el conjunto. Lo estamos ahora comprobando en nuestros núcleos familiares, cómo tenemos que forjar más estos lazos para convivir, aprender a convivir y para ser solidarios en una sociedad que está siendo ahora mismo golpeada. Es imperiosa ya la necesidad de elevarse, como decía Miguel, por encima de la personalidad e ir al encuentro con el espíritu. Y en consecuencia de esto, obrar en el día a día, abriendo un campo de meditaciones más amplio, haciendo un verdadero esfuerzo, pensamientos y acciones mucho más equilibrado y coherente con lo que enseña la doctrina y con el acompañamiento que debemos de hacer en esta etapa de cambios que moldearán un mundo al que volveremos una y otra vez, que nos queremos encontrar. Vamos a actuar y reconozcamos en nuestro íntimo que es gracias a la dirección del Maestro Jesús y a la luz que nos ofrece
el pleno florecimiento de las verdades, que nosotros pudimos llegar a la conclusión de que la vida espiritual es la gran realidad. Experimentamos, nos desarrollamos aquí, llegamos a la vida espiritual y en este momento sabemos que vinimos de ella y que volveremos a ella. ¿Cuántas posibilidades se abren ante nosotros? ¿Cuántas posibilidades se abren con este conocimiento al mirar al cielo, que es todo vida? Nosotros ahora mismo estamos saliendo mucho a los balcones, a las terrazas. ¿Por qué no recordar a estos espíritas que tanto nos legaron? ¿Por qué no mirar al cielo y recordar, por ejemplo, a Flammarion en su libro La pluralidad de los mundos habitados? ¿Por qué no ver con esperanza, comprobando que todo es vida en progreso sobre nosotros? Él nos dice que los mundos han recorrido bajo nuestras miradas el cielo de sus inmensas revoluciones. Se han presentado a nosotros en su estado real, con los elementos que constituyen su individualidad, con las riquezas variadas que los distinguen. Y es en esta doble visión, en este doble cuadro, que la vida nos ha parecido circular en todas partes, que es un torbellino invisible, animando a cada átomo de materia. Flammarion nos dice, y necesitamos recordar cuando miramos, el espacio infinito que se extiende sobre nuestras cabezas ya no está vacío y nosotros somos parte de ese espacio. Ya no está silencioso, no está desierto para nosotros, ya no nos es indiferente. Entramos en comunión con ello. Es la arena donde se libran los pacíficos combates de la eterna vida. Es el camino donde germinan las espigas de oro, donde se abren las flores brillantes de esta vida sin fin, cuya fecunda fuerza tiene algo de infinito, de eterno, como su autor. Fijaros, nos asomamos a los balcones, miramos al cielo y nos ponemos, mediante estas palabras de Flammarion, en contacto con el Creador. Durante la vida espiritual a la que llegamos, nos encontramos con la realidad de tener que continuar aprendiendo. Seguimos viviendo las relaciones con los hermanos de camino. Nada acaba, todo continúa, aceptando que estuvimos en la experiencia física. A veces tardamos, pero nuestro conocimiento espírita nos va a ayudar a aceptar esto. Y que después de un tiempo volveremos a esta experiencia física para seguir el curso del aprendizaje en la escala evolutiva. Y tal como aquí, muchas dudas nos asaltarán y muchas cosas afectaremos aún sin comprender en su total plenitud. Pero todo tiene un porqué, todo tiene su necesidad. Si habéis leído el libro de Esclavitud, Salvius le dice a Sousa que el contenido del mañana es la evolución constante. El equilibrio es lo que nos lleva a la perfección a la que estamos llamados, y el desequilibrio nos obliga a la reparación, la cual funciona hacia un reajuste y luego vuelta a la ascensión. Vivimos en un continuo interactuar entre ambos lados de la vida. Y reconocerse como espíritu es aceptar esto. Estoy vivo siempre y cooperar para que recorramos los caminos en armonía, alejando así las relaciones perniciosas que contaminan el planeta por pensamientos viciados y acciones contrarias a la propia ley natural. Necesitamos
expresarnos en una comunicación mucho más sana, sin más pretensión que la del aprendizaje y el avance limpio, sin egoísmos, sin vanidades. Necesitamos saber que encarnados y desencarnados estamos actuando conjuntamente, poblando un globo que nos ha sido dado para construir el amor. Pero necesitamos realmente no saberlo porque lo hemos estudiado, sino porque lo hemos interiorizado. En Misioneros de la Luz, el instructor Alejandro aclara que precisamos tener muy en cuenta esta realidad. Él dice, vamos a ponerlo en la diapositiva, que colectivamente no somos dos razas antagónicas o dos grandes ejércitos rigurosamente separados por esa línea de la vida y de la muerte. Y lo que sí somos es la gran e infinita comunidad de los vivos, tan solo diferenciados por cuestiones vibracionales, diferenciados los unos de los otros por esos impositivos de la vibración, pero casi siempre estamos unidos para la misma tarea de redención final. Porque la idea de la perpetuidad del ser espiritual es innata en el hombre. Hay mucho trabajo por hacer. Se encuentra esta idea en nosotros, en ese estado de intuición y de anhelo. Por lo tanto, es necesario un reencuentro que será propiciado poniendo en marcha una férrea voluntad, movilizando poderosamente los engranajes para lograr ese contacto con la esencia, ¿no? Juana de Ángelis nos dice que el estado luminoso, para ser alcanzado, demanda esfuerzos continuos, a fin de que seamos capaces de romper tantas cargas emocionales, ¿no? Muy intensas que hemos ido acumulando, provenientes de esa animalidad existencial. De manera que lo que nos espera, que la angelitud o realización de la paz dinámica y afectiva se convierta en una victoria personal libertadora, en algo que hemos conseguido nosotros mismos. Esto sí que es una gran victoria, lo que nosotros nos hemos trabajado. Por ello, pienso que el mensaje del espiritismo es fundamental para nosotros, los que estamos aquí, los encarnados, que necesitamos abrir los ojos a nuestra verdadera realidad y asumir las consecuencias de ello. Consecuencias frente a la valorización de la vida en sí, el cuidado por todo lo creado, el tomar posturas firmes ante lo que significa o lo que signifique una falta de respeto a ella misma, a la vida, y no tener miedo a expresar que con determinados actos perjudicamos a nosotros mismos, pero también a la población del planeta. Una población que, como hemos dicho, se mueve, se agita, se manifiesta en ambos lados de la vida. Cuando uno pasa por estas etapas fortaleciéndose en sus convicciones. Y creo que todos nosotros lo estamos haciendo, estamos en camino de ellos. La expresión de todo su ser cambia. Y es entonces cuando la transformación toma un cariz delicado, armonioso y constante. Por eso podemos sentir la vibración, podemos observar, podemos ver a las personas que sencillamente, humildemente, están imbuidas de todas esas enseñanzas y las están llevando a sí mismas. La necesidad en los tiempos que vivimos y concretamente dentro del espiritismo
bajo mi punto de vista, es hablar desde la honestidad que ofrece la actitud espírita. Es muy necesario transmitir esta honestidad. Actitud que solamente puede ser llamada así desde una coherencia basada en sus postulados. Como decía la compañera, todo está explicado en el libro de los espíritus. Y en la moral que preconiza. Tenemos el gran tesoro de la codificación, el gran tesoro en toda la literatura espírita, el gran tesoro en el Evangelio. En la era de la regeneración social, es la acción de los verdaderos espíritas la que va a ser fértil labranza en el mundo. Pero necesitamos ser muy sinceros con nosotros mismos y reflexionar. Esto corresponde a cada uno con Dios. ¿Somos estos verdaderos espíritas? Evidentemente, estamos aprendiendo a serlo. Estamos caminando hacia ello y estamos esforzándonos. Por eso, en estos momentos que se me ha dado la oportunidad de compartir, a mí me gustaría invitar de nuevo, una y otra vez, a abrir ese tercer libro, parte del libro de los espíritus sobre las leyes morales y compartir unas reflexiones que he estado haciendo, ¿no? para que lleguen a nuestro espíritu, porque ya estamos identificados de alguna manera con él. Fijaros, cada amanecer, cada anochecer, es un despertar y es un morir, es volver a la realidad dentro de la experiencia física después de haber disfrutado de esa libertad necesaria para el espíritu, que dejando su cuerpo en reposo, viaja con la ayuda inestimable de su cuerpo espiritual allá donde su sintonía afine. Y yo os pregunto, esto que experimentan todos los seres de nuestro planeta, ¿no merece acaso que sea elevado todos los días nuestro pensamiento a Dios para acercar nuestra alma a Él? Esto es lo que nos explican los espíritus, que es adorar al Padre. Todos tenemos la intuición de Dios y de su magnánima protección. Entonces, queridos hermanos, hermanas, yo pregunto, ¿negaremos a alguien de este mundo la libertad de adorar a aquel que en su íntimo sabe que es su creador? Llámele como le llame, exprésele como le exprese. Ni siquiera nuestro lenguaje tiene capacidad para definir la grandeza de la causa suprema. ¿Cómo vamos a limitar, ni siquiera en pensamiento hacia los demás, la expresión de gratitud hacia Él por prejuicios que solo salen de los hombres? Mirad, Allan Kardec en la Revista Espírita de 1866, en el mes de enero, habla sobre esta expresión, sobre la oración, que es una grandísima expresión, y recoge un interesantísimo artículo intitulado Consideraciones sobre la oración en el espiritismo. Y él nos dice que la oración es una necesidad universal, independientemente de las sectas, de las nacionalidades, porque todos la experimentamos. Él dice que después de ella, si estamos débiles, nos sentimos mucho más fuertes. Si estamos tristes, nos sentimos fortalecidos. Y contesta en este artículo aquellos que dicen, ¿para qué necesitamos la oración? No es necesaria. Él dice que abolir la oración es privar al hombre de su más poderoso apoyo moral ante la adversidad. ¿Cuánto estamos recurriendo ahora a la oración? Por todos, por uno mismo. Por la oración Él nos dice que elevamos nuestro alma, que entramos en comunión con Dios. Y fijaros, el hombre se identifica con el mundo espiritual y pone, entre comillas, se desmaterializa, condición esencial de su felicidad futura, pues sin la oración sus pensamientos se quedan en la tierra, se ligan cada vez más a las cosas materiales.
Así pues, en mi pensamiento, reconocerse como espíritu es reconocer la necesidad de la elevación del pensamiento al Padre, pero es reconocerla en sí mismo y en el resto de los hermanos de humanidad. El codificador también pregunta por la necesidad del trabajo, exponiendo las inteligencias superiores que ésta constituye una ley de la naturaleza, por lo mismo que es una necesidad. El espíritu trabaja, nosotros trabajamos aquí en esta existencia y en el mundo espiritual, trabaja en ambos lados de la vida. Toda ocupación útil es un trabajo. Así ocurre también con el descanso, necesitamos descansar. El trabajo es un medio para el reajuste y para perfeccionar el hombre, su intelecto. Y el descanso es una necesidad natural para reparar las energías del cuerpo y para conceder un poco más, fijaros, otra vez incidencia, hacen incidencia más para un poquito más de libertad a la inteligencia, a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. Otra vez elevarnos. En el reconocimiento de nuestra esencia, el trabajo es una grandísima bendición que engrandece el alma por sentirse útil en un mundo en el que, fijémonos bien, la labor de uno es construcción para todos. Yo diría, por favor, que no se niegue a nadie la oportunidad de sentirse digno del esfuerzo de sus manos, porque todos somos semillas que necesitan abono y riego. Y si ese espíritu se reconoce como espírita, como nosotros estamos esforzándonos en ser, ¿no? Necesitamos recordar las palabras de nuestra querida Amalia Domingo Soler. Ella, en un artículo en La Luz de la Verdad, en el capítulo 5, en el espiritismo racionalista, nos dice: trabájense, trabajar sin descanso, trabajemos todos, que cada uno lleve su granito de arena, lo aporte, no tengamos miedo. Seamos capaces de levantar la fábrica grandiosa de la regeneración universal. Esto es ahora mismo necesario leer, tengamos fe. Y trabajemos juntos, luchemos y difundamos la luz del Evangelio, porque la luz de la verdad es la luz de la vida. Recomiendo leer este artículo de Amalia. Y cómo no valorar la vida en todas sus expresiones, cómo no acoger a esos espíritus que regresan para perfeccionarse en esos cuerpos, como estamos haciendo nosotros. Qué importante es reconocer el trabajo que se hace desde el mundo espiritual para que vengamos. Cada segundo en esta experiencia física es importante. ¿Cuánto significado tiene para la vuelta al plano espiritual? ¿Cómo no reconocerse parte de esta creación y ayudar a que todas estas maravillas se mantengan, a cuidarlas? El ser que se reconoce como espíritu procura el cumplimiento de la vida, cuida su cuerpo, cuida su alma, pone sus potenciales al servicio de la conservación de la naturaleza que le acoge, velando por la sostenibilidad de los recursos, y no destruye si no está completamente seguro que puede construir. Cuán grato es para el ser humano que vivamos en sociedad, cuánto aprendemos con el contacto con el prójimo, cuánto nos pulimos. La persona que se reconoce como espíritu se siente siempre viva en el universo, porque sabe que forma parte de él. Y fijaros lo importante que es esto, cuando estaba porque ahora ya ha habido como otro planteamiento, se estaba cuestionando tanto el valor de la vida. Estamos siempre perseguidos por ese orgullo, ese egoísmo, pero son grandes obstáculos para el progreso. No lo van a impedir,
porque es una ley divina, pero sí lo pueden retardar. El ser conscientes, al ser conscientes de nuestra realidad espiritual y dirigiendo esta por los caminos del bien, puliéndonos en la conquista de las virtudes, nos convertimos en elementos cooperantes en busca del equilibrio. La misma comprensión del ser y del universo se desenvuelve en los progresos del espíritu humano. Precisamos hoy dar el impulso al progreso moral, siendo ejemplo de esfuerzo y de actitud espírita. Kardec pregunta en la cuestión 798 del Libro de los Espíritus si llegará el espiritismo a ser una creencia común o continuará siendo solo el patrimonio de algunas personas. La respuesta de los espíritus es contundente. Ellos dicen que llegará a ser ciertamente una creencia común y señalará una nueva era en la historia del género humano, porque está en la naturaleza. Y fijaros ahora mismo, los espíritas, cómo podemos actuar dentro de esta edificación que es el espiritismo. Seamos obreros dignos. Y lo haremos desde la premisa de que todos somos iguales ante Dios, admitiendo su magnanimidad, su justicia, con libertad de pensamientos y conciencia, responsables por nuestros actos ante Él. ¿Será posible que el espírita mire al prójimo en algún momento con desigualdad, con desprecio, con algún tipo de fanatismo? No es posible, no es posible. No es posible. Y si surge algún pensamiento en este sentido, necesitamos revisarnos, porque hemos errado en el pasado, porque hemos errado en el presente y estamos con la oportunidad de corregirnos y recogeremos en el futuro lo que hayamos sembrado. Y Miguel Vives nos hace un llamado a los espiritistas. Dice que somos los encargados de traer la luz, ya que nosotros sabemos por qué la humanidad sufre, por qué llora, por qué se desespera. Sacrifiquémonos y llevemos este conocimiento consolador a todo el mundo. El ser que se reconoce como espíritu recuerda día a día con su vivir el verdadero sentido de la caridad. ¿Recordáis la pregunta 886? Benevolencia para con todos, indulgencia a las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Eduquemos nuestro espíritu en ambos lados de la vida, que sea esa gratitud la que aliente nuestro diario. Juana de Ángelis nos dice que la gratitud nos convierte y convierte al mundo y a las personas en más bellas y más queridas. Necesitamos pulirnos, necesitamos laborar sobre nuestro íntimo. Mirar, en el año 1797, Pestalozzi publica una obra que se quedó el título reducido a Mis investigaciones. Aún no era el gran pedagogo que descubrió al mundo, pero sí ya estaba en él esa grandeza del hombre de cuya sabiduría bebería el grandísimo educador y codificador Allan Kardec, y plantea al final de su libro 3 preguntas que me gustaría apenas traer para finalizar, que necesitamos luego ya en nuestras casas reflexionar. Él dice, fijaros qué interesantes, las he puesto en las diapositivas y las desarrolla. ¿Qué soy yo como obra de la naturaleza? Yo como obra de la naturaleza soy un mármol limpio, pero tosco y duro, ensamblado profundamente en las rocas de mi especie animal. Mas, sin embargo, estoy dotado de una capacidad como especie en unión con ella. ¿Y cómo? Fijaros, individuo sin unión con ella, de librarme de mi roca y de ser elaborado por mí como especie y por mí mismo como individualidad. Se abren muchas meditaciones en cuanto a esta pregunta que desarrolla perfectamente en el libro.
Vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿qué soy yo como obra de la humanidad? Y resumiendo, recogemos, en la corrupción del endurecimiento social, me hallo en la necesidad o bien de perder en ella mi humanidad, o bien de reunir encima de las ruinas de mi instinto aquellas experiencias que me convenzcan de lo injusto que es el endurecimiento y de este modo me lleven a reconocer el derecho moral. Fijaros cómo él va planteando el pulir del ser. Y por último dice, ¿qué soy yo como obra de mí mismo? Y dice, yo como ser moral soy el único que actúa para procurar la perfección de mí mismo. Y como tal, soy el único capaz de resolver en mí mismo aquellas contradicciones que parece haber en mi naturaleza animal, obrando continuamente, llegando a ese estado, buscando llegar a ese estado superior. 60 años después, Allan Kardec, penetrado de su gran tarea y responsabilidad, ofrece al mundo las respuestas que los espíritus superiores vieron necesarias para esta humanidad terrestre que necesitaba luz. Y pregunta en la cuestión 132, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? ¿Cuál es el objetivo de que estemos aquí? A lo que las virtudes de los cielos responden que debemos pasar por ella con el fin de llegar a la perfección. Pero dicen algo más, y es que la encarnación pone al espíritu en disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación, el papel tan importante de cada uno de nosotros. Es una tarea que tenemos que realizar desde ambos lados de la vida, en ese reconocimiento como espíritu, solamente sabiendo que soy un espíritu integrante y reconociendo todo el conocimiento e interiorizarlo en mí, seré capaz de cooperar con mis hermanos de humanidad, con los hermanos desencarnados. En el cielo y el infierno y la justicia divina, nos dicen en la muerte del justo, el amor no tiene límites, es el camino, llena el espacio, dando y recibiendo sucesivamente sus divinos consuelos. El mar se extiende en perspectiva infinita, su último límite parece confundirse con el cielo, y el espíritu se deslumbra con el magnífico espectáculo de estas dos grandezas. Así es que el amor más profundo que las olas, más infinito que el espacio, debe reunirnos a todos, hombres y espíritus, en la misma comunión de caridad y obrar la admirable fusión de lo que es finito y de lo que es eterno. Así pues, mi aportación de hoy, pequeñísima aportación de hoy, es reconocernos como espíritus, valorarnos como hijos de Dios, como creación de Él, y que cada uno de nosotros sepa que tiene un tesoro inmenso, que nunca se agotará y que sí podrá ser multiplicado por mucho. Que nos amemos, porque el amor es el camino, que sigamos a Jesús y que todo el conocimiento que vamos recopilando con este esfuerzo de todos los hermanos, cada uno dentro de las posibilidades, hará que el espiritismo sea ese consuelo para el mundo. Y creo que es el momento de que nos pongamos delante, veamos el espíritu que somos y digamos, yo quiero ser parte de ese consuelo y quiero sentirme amada, amado por el resto de los espíritus que pueblan el mundo y el universo. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito que me habéis dejado y disculpad si a lo mejor he ido deprisa porque tenía más cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Muchísimas gracias, de verdad.
Perfecto, Rosa, ha sido, bueno, maravillosa la conferencia. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros siempre. Y ahora disponemos unos minutos aún para ver si puedes contestar algunas preguntas que nos han hecho desde el chat. ¿Te parece? Sí. La primera dice, ¿cómo podemos llevar este pensamiento de la vida espiritual a los amigos o conocidos cuando no creen en la vida eterna? Esto es una cuestión que se nos plantea muchas veces y se nos ha planteado en la vivencia. Yo siempre digo, es mi forma de actuar y de opinar, es por el ejemplo, por el ejemplo. Nosotros podemos hablar de espiritismo con nuestro propio actuar diario, aplicando los valores morales, aplicando el conocimiento que nos ofrece, hablando de la vida como algo que no cesa y llevarlo así mediante una forma de diálogo que no haga ver más que la realidad que es decir, por ejemplo, muchas veces estamos en grupos en los que se plantean preguntas sobre, fijaros, temas tan complicados, ¿no? Como el aborto, como la eutanasia, como la existencia de, bueno, es que incluso se ridiculiza la existencia de los espíritus. Nuestro actuar en ese momento es desde la convicción. Hablamos con total naturalidad. Yo no estoy de acuerdo con esto. Para mí la vida es importantísima. Nosotros tenemos una realidad que continúa y mi actuar es así conforme a esto. Siempre es el ejemplo, la coherencia, la forma de expresarnos. Por eso lo hacía tanto hincapié en esta forma de expresarnos, que nuestra expresión haga ver que la verdad está en nuestra convicción. Necesitamos hablar a aquellas personas. Yo vengo de una familia que nadie es espírita, no creen en los espíritus, no creen en nada de esto, pero mi diálogo con ellos, mi forma de actuar con ellos siempre es desde la conducta espírita. Esto a veces nos lleva a algunos ataques, ¿no? Pero realmente he visto que ya se van interesando y se nos acercan y nos dicen, oye, yo no creo en esto. Pero si es así, ¿qué ocurre ahora después de la muerte? ¿Cómo puedes tú darme el consejo de si tengo miedo ante la realidad que estamos viviendo? Entonces esto es como particularmente lo hago, ¿no? Con el ejemplo y con la coherencia en mi actuar diario, sin contradicciones entre lo que realmente creo y lo que me expreso, a pesar de que pueda llevar a situaciones de incómodas, pero hay que perseverar en ello. La siguiente. ¿Qué decir de la unificación? ¿Se entiende la unificación del movimiento espiritista? Ante todo lo que nos has explicado, Rosa. Bien, nosotros tenemos un gran mensaje para la humanidad. Los espíritus confiaron en la seriedad de Allan Kardec, que recopiló todas sus enseñanzas con una extraordinaria disciplina y metodología. Hemos visto cómo él había bebido de un gran pedagogo. Nosotros tenemos ahí la fuente de donde beber. La codificación espírita ofrece todas las respuestas. La unión de los espíritas necesita estar basada en todas las enseñanzas de la codificación, estudiar unidos, hablar, dialogar en los centros, dialogar entre los centros, para poder ser que estas voces del cielo se conviertan en una sola voz. Los espíritas necesitamos sentirnos, necesitamos fijaros, ¿no? Como nuestros compañeros anteriormente han hecho unas conferencias extraordinarias sobre ciencia, ¿verdad? Necesitamos contemplar este aspecto, necesitamos valorar la moral, el aspecto filosófico. Necesitamos que cada uno aporte de lo suyo dentro de sus capacidades y sus posibilidades, y aunar esto, valorar todos. Necesitamos valorarnos todos. La unión y la unificación se hará en ese aunar de criterios, y que todos caminemos hacia un mismo lugar bajo el respeto
del momento de cada uno y sobre todo forjando la solidaridad y la fraternidad. Los espíritas, yo ahora mismo estoy viendo que estamos teniendo un gran avance, nos estamos uniendo mucho dentro de la sencillez y la profundidad del pensamiento. Parecen dos cosas que son distintas, pero no lo son, se complementan. Tenemos otra para ti. Dice así: Kardec habla del espiritismo como una creencia común. ¿Habla en líneas de religión como la tenemos hoy, como doctrina de religión, o de otra forma? Pues las religiones, como se configuran actualmente, acaban por ser barreras para las culturas. Claro, efectivamente. Kardec nos habla de realidades. Kardec no nos habla de dogmas, Kardec no nos habla de impositivos, Kardec propone, el espiritismo propone, jamás impone. Kardec habla de extraer la religiosidad, todo aquel sentimiento, la comprensión de las enseñanzas y que cada uno aplique en él por pleno convencimiento. Entonces, la creencia llegará a ser común desde que comprendamos la realidad de ser espíritus, desde que comprendamos esas leyes morales y divinas que no transgreden en nada la ley natural, ¿no? Entonces, no necesitamos dogmas, no necesitamos artificios, no necesitamos hacer determinadas rituales. No, esto no lo propone el espiritismo. Necesitamos, por ejemplo, fijaros lo que dice sobre la oración. Si tú oras, que tu oración sea la expresión de tu íntimo, de tu gratitud, que salga de ti. Nos enseña a orar, nos enseña a que cada uno aporte de sí mismo lo que ha asimilado como enseñanza, con lo cual existe ahí una libertad de pensamiento que no está circunscrita a lo que sería la religión propia, ¿verdad? Es mi modo de ver. Otra. ¿Crees que hay muchos caminos para que el ser humano despierte espiritualmente, además del espiritismo? Sí, sí. Creo que ¿cómo sería posible? Lo he dicho, creo que hay muchas vías, que nuestro Padre nos ofrece muchas vías para empezar a despertar, para empezar a realmente extraer esos potenciales, pero creo que todas convergen al final en el mensaje de Jesús, en el mensaje que en esencia trae el espiritismo. Nosotros no podemos pensar que estamos por encima de otros compañeros de humanidad que tienen otras creencias, pero sí pienso realmente que la gran creencia convergerá en el espiritismo por lo que dice Kardec, porque el espiritismo está en la naturaleza. ¿De qué nos habla? De que somos espíritus, de que la vida continúa, de que somos, fuimos y seremos, de que nuestro actuar se multiplica por el universo. Entonces estamos hablando de cuestiones a las que todas las grandes enseñanzas han llegado y llegarán. Por eso yo pienso que todos pueden llegar a través de otras creencias, pero todas llegarán a converger en la ley natural, que es el espiritismo. Perdona que tarde en preguntarte, pero es que tengo que silenciar y silenciar otra vez y no... y tenemos la última, creo, al menos de momento. Has hablado de alcanzar el estado luminoso, haciendo referencia a un texto de Joana de Angelis. ¿Puedes explicar, por favor, qué estado es ese? Esto es una palabra que significa el estado sublime, ¿no? El estado superior, diríamos, ese estado al que podemos aspirar realmente. Por eso ella dice que necesitamos trabajarnos para despojarnos de
de esa animalidad todavía que queda, de ese hombre viejo. El estado luminoso se referiría a estado supremo, al estado más grande, a la perfección a la que podemos llegar, ¿no? Ella habla, si mal no recuerdo, en el texto de esa, bueno, habla de angelitud y de luz, ¿no? Es un estado superior. Esa perfección a la que todos estamos llamados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Con esta pregunta terminamos por hoy. De nuevo, muchas gracias, Rosa, por tu exposición, tu expresión, que nos has llenado el alma, nos has animado a continuar en ese camino y a reflexionar. Gracias a los tres, a Miguel, a Ligia y a ti, Rosa, por estas conferencias que nos han llegado a nuestro interior y nos dan mucho tema para seguir estudiando, seguir avanzando y seguir intentando ser mejores de los que somos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. A vosotros. Entonces ya comentaros que hemos terminado por hoy. Por hoy quiero decir esta mañana, no nos marchéis, esta mañana. Descanso para comer. Volveremos a las 16:30, que se reiniciará la jornada. El chat, o sea, Zoom, estará bien abierto a partir de las 16. Tendremos esa media hora para que la gente se vaya incorporando. De nuevo, muchas gracias a todos por los que estáis cerca y lejos al mismo tiempo, porque estamos aquí reunidos juntos y hacéis posible esta jornada espiritista. Muchas gracias, de verdad. Hasta la tarde. Vaya bien. Beso.